Bien, vamos a hacer el ejercicio del 536. Donde les dice que tienen dos bloques, el bloque A de 45 newton y el bloque B de 25 newton. Les dice que una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Entonces les pide calcular el coeficiente de fricción cinemática entre el bloque A y la superficie de la mesa. ¿Qué duda tienen acá? Primero que nada, cuando tengo un sistema de dos cuerpos, porque la polea es sin fricción, vamos a estudiarlo por separado. Un bloque y otro bloque por separado. Entonces lo que vamos a hacer, lo que tienen que hacer cuando ustedes trabajan, es hacer el bloquecito A, ¿sí? Donde tenemos la tensión, ¿sí? Tenemos el peso, tenemos la normal y tenemos la fuerza de fricción. ¿Hasta ahí estamos del bloque A? Bien, entonces yo tenía, como les digo, la tensión que va a estar acá va a ser la misma tensión que voy a tener acá. Entonces yo tengo la normal N, la tensión del cable o de la soga, el peso, WA, y tienen FK, porque se está moviendo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. De aquí tengo que aplicar mis queridas amigas de leyes de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? A la tensión T menos FK igual a masa, el caso general es igual a masa por aceleración. El cuerpo se está moviendo, ¿sí? El cuerpo A se está moviendo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo hace? Con velocidad ¿cómo? Con velocidad constante, así que no hay aceleración. Por lo tanto, exactamente, A es igual a 0, ¿sí? Si se moviera, A no lo puedo suponer 0. Esta es la fórmula general, ¿sí? La que les acabo de plantear. Es decir, que esta fórmula, pues yo la copio, se convierte en esto, igual a 0, pero porque la velocidad es constante, ¿sí? ¿Está claro? Después tengo sumatoria de fuerzas en I igual a 0, porque no se mueve verticalmente el bloque A, y es igual a ¿quién? A menos el peso A más la normal. Es decir, que la normal es igual a WA, que es igual a 45 newton. Luego, con este resultado, yo me vengo a mi ecuación y que tengo que la tensión es igual a FK de mi ecuación de sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Y es igual a la normal por mu K. M grande pongo mu K, ¿sí? Coeficiente de fricción cinemática. Es decir, que es igual a 45 newton por mu K. Todavía no puedo determinar cuánto vale el coeficiente de fricción cinemática porque necesito hallar cuánto vale la tensión T. Para hallar la tensión T voy al bloque B.
con el bloque B, ¿qué voy a tener? El peso 2, el peso de B y la tensión. Y WB. Acá lo mismo hago, perdón, pongo el I hacia arriba. Por ahí el libro hace el artilugio que lo pone hacia abajo, es lo mismo, en definitiva. Es una convención de signos, que no hay problema. Hagan como quieran. ¿Qué tengo? Que la sumatoria de fuerzas en I es igual a ¿quién? A A la tensión menos el peso. menos WB más la tensión, igual a masa por aceleración. Claro. Caso general. Pero, ¿qué pasa? Hemos dicho que la aceleración Es ¿cómo cero. es 0, exactamente. Me equivoqué de copiar. Sumatoria de fuerzas en I igual entonces a 0 es igual a WB menos WB más la tensión igual a masa por aceleración. Entonces yo voy a tener esto es igual, pero no es igual a 0 acá. Acá es igual a 0 porque la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Que la tensión es igual a WB. Es decir, que es igual a 25 newton. Entonces vengo a mi ecuación acá arriba, ¿sí? Y digo que la tensión, reemplazo la tensión, es igual a 25 newton y es igual a 45 newton por mu k. Entonces de esa ecuación yo tengo que mu k va a ser igual a 25 newton dividido 45 newton. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto les da? $0,55 periódico. 0,56. Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Clarísimo. Bien. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a la parte B. Me dice que ahora se sube un gato de 45 newton arriba también. Se sube un gato arriba también de la caja de 45 newton. Por lo tanto, me va a cambiar las condiciones de la caja. Voy a tener lo mismo que acá, con la única diferencia, voy a hacer de este lado, es que ahora les dice que yo lo empujo, el gato pesa 45 newton, se queda dormido, y les dice que si el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración, magnitud y dirección tendrá? Es decir, yo agarro el bloque B y lo tiro hacia abajo, ¿sí? Imprimo una velocidad inicial. ¿Está claro? Para romperlo del equilibrio. Entonces ahora, mi condición B, esto ahora no se va a mover a velocidad constante. Porque ya el ejercicio me está diciendo, cuidado que estoy pidiendo la aceleración. ¿Sí? En este sí tengo lo mismo,
que la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0 y es igual a menos WA más la normal, con la diferencia de que la normal ahora va a ser de WA más el peso del gato. Es decir, que van a ser 90 newton. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Y ahora, lo único que no puedo decir, puedo calcular la fuerza de fricción, que es la normal por mu-K. Es decir, 90 newton por 0.56. Porque la caja no cambió. O sea que el coeficiente de fricción no cambió. ¿Cuánto les da ahí? $50,4. Bien. Entonces, de mi primera ecuación, yo voy a tener que la tensión es igual a Fk más la masa por la aceleración. Es decir, que es igual a 50.4 newton más, ¿cuánto les da 90 dividido 9,8? 9,18. 9.18 kilogramos. Por A. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, vamos al bloque B. Y del bloque B voy a hacer lo mismo, pero igual que recién para el bloque B. Ahora no es 0. ¿Sí? Es decir, que me queda que es igual, la tensión es igual al peso B más, perdón, y la aceleración, si yo supuse que viene hacia acá, supongo la aceleración que va a ser hacia acá, y va a ser hacia acá, porque acá la supuse positiva, entonces en el bloque B va a ser negativa, ¿sí? Menos. Entonces me va a quedar que la tensión es igual a el peso menos M por A, ¿sí? Masa 2 sería la masa B. Entonces le queda que es igual a 25 newton menos, ¿cuánto les da? 22, ¿cuánto? 25 newton dividido 9,8. $2,55 kilogramos por A. Entonces ahora yo tengo dos ecuaciones. Esta ecuación, la primera, esta ecuación, y después yo tengo esta ecuación. Como hice recién, hago sustitución, básicamente, o en realidad, perdón, hago igualación, donde voy a poner aquí abajo, no, acá arriba lo puedo hacer, acá abajo,
me va a quedar la parte del bloque B con la parte del bloque A que hago igualación. Esto es igual a esto, por lógica. Entonces de aquí despejo cuánto vale A. ¿Sí? A va a ser igual a 25 newton menos 50.4 newton dividido 9.18 kilogramos más 2.55 kilogramos, que es la masa. Cuando yo paso esto, lo paso para allá, pasa sumando y esto pasa restando, sumo las dos masas, ¿sí? ¿Cuánto les da eso? Menos 2,3. Bien. Metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que la aceleración yo la supuse mal. Es decir, que esto está mal. La aceleración yo la supuse mal. Porque la aceleración en realidad va hacia allá. Es decir, que como se subió el gato, me cambia la condición. Y ahora lo que pasa es que por más que yo lo ponga en movimiento, va a pasar a moverse un tiempito hasta que se frene y se va a quedar quieto. ¿Sí? Porque aumentó mucho la fuerza de fricción. Para el 549 que vamos a hacer ahora, van a tener que lean esta parte, curvas peraltadas y vuelos de aviones, donde les van a explicar movimiento en un círculo vertical, básicamente, donde les va a explicar esto. ¿Sí? Cuando yo estoy girando una rueda, en una rueda, esa las montañas, no me acuerdo, la vuelta al mundo creo que se llamaba, y me estoy moviendo a una velocidad v, lo que va a pasar es que en un punto arriba, siempre yo voy a tener, si yo tengo velocidad, aparece la aceleración radial que siempre va hacia adentro. ¿Sí? Siempre. Pero en el punto de arriba, si hago el diagrama de cuerpo libre del punto de arriba, es este. Donde si se fijan, voy a tener, cuando yo estoy arriba, en la parte de arriba, si aplico mi ley de Newton, voy a tener la normal, porque acá hay una barra que me está sosteniendo, donde me está haciendo una normal hacia arriba, está el peso de la persona hacia abajo, y siempre va a estar existiendo, ¿quién? La aceleración radial. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí voy a aplicar sumatoria de fuerzas aquí arriba, en este punto, que es esta ecuación que tienen acá, y les dice que la normal es igual a la masa por, o sea, tengo la normal menos el peso, es igual a menos m por b cuadrado sobre r. Hasta ahí estamos, ¿sí? Despejo la normal, ¿para qué? Para saber si la normal lo que va a hacer es empujarme o si me va a tirar. Si la normal es la negativa, quiere decir que ustedes necesitan obligadamente de algo que los tire hacia abajo para no seguir este trayecto. En cambio, cuando la velocidad es muy pequeña, cuando ustedes estén en la parte de arriba, lo que va a pasar es que para no caerse hacia abajo, la estructura de la vuelta al mundo va a tener que soportarlos.
para que no se caigan, ¿sí? Es decir, que la normal va a ser negativa siempre y cuando esta aceleración sea más grande que g. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguno ha hecho el experimento cuando era chico o ahora de agarrar un balde y cargarlo con un poquito de agua y hacerlo girar? Sí. Necesitan de una gran velocidad ¿para qué? Para que el agua no les caiga en la cabeza o el balde se caiga hacia abajo, ¿sí? Porque si yo bajo la velocidad va a llegar un punto en donde el peso va a ser más grande, este término va a ser más grande que este término. Por lo tanto, si yo no puedo ejercer fuerza, todo lo que esté aquí arriba va a caer. Mientras la aceleración, es decir, la velocidad sea bastante elevada para vencer la aceleración de la gravedad, voy a lograr que siempre voy a tener que tirar del balde para girar, para que pueda hacer un movimiento circular y el agua no se caiga sobre mi cabeza. ¿Se entiende? Es lo mismo que en un columpio. Si va a llegar el columpio, tengo que ir a muchísima velocidad, es más, no se puede prácticamente en un columpio, donde llega un punto en donde el columpio, si lo lanzan, va a llegar a una altura y después va a caer. No hace esto el columpio. ¿Debido a qué? A que la velocidad es tan baja, acá abajo, que la velocidad que necesito es tan grande que no la puedo conseguir columpiándome. ¿Sí? Entonces va a llegar un punto en donde voy a caer. ¿Se entiende? A menos que haya algo que me sostenga, va a llegar un punto en donde va a caer. Después hagan la prueba. Agarren una goma, un palito, algo con una piola y hagan la prueba de ir girándolo con velocidad. Van a ver que va a haber un punto en donde no va a llegar hasta arriba. Porque la velocidad es tan baja que logra que se caiga hacia abajo. ¿Sí? En cambio, cuando van abajo, pasa lo contrario. Cuando estoy en la parte de abajo, que es este, yo tengo el peso, tengo la normal de la cuerda o de la estructura de la rueda del mundo, y siempre la aceleración radial va hacia el centro. ¿Sí? Entonces, este es esta ecuación. Y el de este es esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hago sumatoria de fuerzas en este punto acá abajo, voy a tener la normal hacia arriba, el peso negativo, pero ahora fíjense que la aceleración radial es positiva. Entonces, para calcular la normal, voy a tener, paso el peso para este lado, les queda positivo. Entonces, siempre en este punto, la fuerza que van a tener que hacer es mucho más grande que el peso mismo debido a la aceleración centrífuga. ¿Sí? Es decir, en la parte de abajo el columpio normalmente se rompe, se corta, cuando la velocidad es grande, y está medio viejo ya usado, no se va a cortar en cualquier punto, sino cuando el columpio vayan bajando y esté en este punto. Porque aquí la fuerza que tiene que hacer la cadena del columpio es máxima. Lo mismo pasa con los vuelos, con todo, ¿sí? En la parte de abajo es donde la fuerza que se necesita hacia arriba es lo suficientemente grande, o sea, es más grande que en cualquier otro lado. Acá arriba, fíjense que puede ser cero. Cuando estas dos son iguales, cuando estas aceleraciones son iguales, la normal es cero, por lo tanto, aquí arriba pasa en un equilibrio
hipotéticamente donde no tendría fuerza para ningún lado, estaría en un punto antigravedad, por así decirlo, y después aceleraría de nuevo, ¿sí? A la luz de esto, vamos al 549. Vamos a compartir. Bien, vamos a hacerlo acá para poder trabajarlo mejor y tener más espacio, nada más. Les dice que tiene una pieza de una maquinaria que consta de una barra cilíndrica y en los extremos tiene dos masas pequeñas. Tengo dos masas pequeñas, las cuales están agarradas por un tornillo en cada lado, ¿sí? Las dos masas son iguales. Entonces les dice una pieza de una maquinaria contra una barra delgada de 40 centímetros de longitud, con dos pequeñas masas de 1,15 kilogramos en sus respectivos puntos. Los tornillos pueden soportar una fuerza máxima de 75 newton, después de eso se rompe. Y esta barra gira en torno a un eje perpendicular a su centro. Mira acá. Le dice, cuando la barra gira a tasa constante sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿cuál es la rapidez máxima que la masa puede tener sin que se zafen los tornillos? Es decir, cuando esto esté girando, en este plano, va a estar girando así, va a ejercerse, va a tener una velocidad que es entrante, y aparece las aceleración radial, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Diagrama de cuerpo libre de una de las dos masas, que es lo mismo. Yo tengo una masa, y sobre esa masa, ¿quién está actuando? ¿Aquí quién va a estar actuando? ¿La fuerza del tornillo o no? ¿Sí? Es lo único que sostiene esta masita, es la fuerza del tornillo, ¿o no? Sí. Y además existe la aceleración radial. ¿Tienen algo más de influencia? Pueden llegar a decir el peso, pero en sí no me afectan mucho, al tornillo no le va a hacer nada, ¿sí? Porque en realidad el tornillo lo que está haciendo es esta fuerza, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es sujetando la masa para que no salga despedida. Dibujo el plano, lo rebato. Si lo miro desde arriba, yo voy a tener las dos masitas. Voy a tener la velocidad tangencial.
voy a tener la aceleración, ¿sí? La velocidad, voy a tener la aceleración radial de los dos lados. Y el único que está sosteniendo, está girando sobre este punto, sobre su centro. Y el único que está sosteniendo a la masa, a la barra, es el tornillo. ¿Sí? Y no tengo más nada. Entonces, el peso lo puedo obviar porque por ahora a mí no me interesa. ¿Sí? El próximo ejemplo sí. La próxima parte sí. Entonces, ¿qué tengo? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? A la fuerza del tornillo, ¿o no? Y nada Sí. más. ¿Y es igual a quién? A la masa por la aceleración radial. ¿Sí? Les dice que la fuerza del tornillo máxima son 75 newton. Y va a ser igual a 1.15 kilogramos por la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿o no? ¿Y quién es el radio? Esta distancia, ¿sí? Es decir, de los 40 centímetros, el radio van a ser 20 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto puede valer como máximo la velocidad? ¿Se entendió lo que hiciste ahí? Tres coma seis metros por segundo. ¿Cómo? 3,6 metros por segundo. No sé. Va a ser igual a ¿quién? A 75 newton Por el por radio. 0.2 metros Dividido 1,15 y la raíz de eso. dividido 1.15 kilogramos y a esto le tengo que sacar la raíz, ¿sí? La raíz de todo esto, ¿sí? 3,61. Todavía no llego. No uso la fórmula del libro porque estoy en el plano. Está girando como un movimiento circular. Como si agarras la masa y la pones a girar sobre el plano, o sea, sobre la mesa. ¿Sí? Ahora vamos al otro. Metros sobre segundo. Vamos a la parte B. ¿Qué les dice? Suponga que la máquina se volvió a rediseñar de manera que la barra gira a tasa constante en un círculo vertical. ¿Qué será más probable? ¿Será más probable que uno de los tornillos se zafe cuando la masa esté en la parte superior o en la parte inferior? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Es la inferior. Que ahora se rediseñó y ahora esta máquina que antes giraba sobre el plano, ¿sí? Este era el eje X, ¿sí? Estaba en el plano. Ahora no va a girar sobre el eje Y, sino que va a girar sobre este eje. Esta misma masa ahora esta masa no gira más así, ¿sí? No va a girar sobre el eje vertical.
sino que va a girar así. ¿Se entiende? Es decir, esto va a ir hacia arriba y va a ir hacia abajo. En cambio, recién se movía sobre este plano. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Que no entiende? Que hable ahora o calle para siempre. Un segundo. ¿Me ven? Sí, Originalmente profe. la masa está girando así, sobre este plano. O sea, está girando, tengo el eje vertical y va a estar girando así, en la parte A. En cambio, en la parte B, ahora el eje de giro está apuntando y la masa ahora gira así. ¿Sí? Tengo internet medio flojo, por eso es que no corto rápido. Entonces ahora, como está girando lo mismo, ahora no voy a estudiar en cualquier parte, sino que ahora lo que voy a hacer es estudiar el cuerpo en este movimiento circular cuando la masa esté arriba y cuando la masa esté abajo. Es decir, acá se va a estar moviendo a una cierta velocidad y culpa de la velocidad, ¿sí? Existe ¿quién? La aceleración radial, en ambos casos. ¿Sí? Entonces vamos a nombrar el caso 1, que está arriba, y el caso 2, el que está abajo. El caso 1, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a estar interviniendo? Oh, me olvidé dibujar las barras, perdón. Aquí voy a tener la barrita, ¿sí? ¿Va a estar actuando quién? El peso. El peso, y además va a estar actuando la normal, que es la fuerza del tornillo, ¿sí? Acá va a estar actuando la normal. Vamos a hacer lo mismo que hizo el libro. Vamos al caso 1, que voy a tener sumatoria de fuerzas en I igual a ¿quién? A menos W más la normal igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿sí? ¿Y hacia dónde va a ir la fuerza que va a estar ejerciéndose? La normal, ¿hacia dónde va a ir? Vamos a despejar. Aquí yo tengo que la normal va a ser igual al peso, a m por g. Perdón, y esta es negativa porque va hacia abajo, ¿sí?
a m por g menos m por la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a empezar a actuar el tornillo? ¿Cuando la normal apunte hacia arriba o cuando la normal apunte hacia abajo? ¿Ustedes qué piensan? Cuando la normal apunte hacia abajo. Claro, porque el tornillo va a empezar a tirar. Mientras la normal apunte hacia arriba, la masa está apoyada sobre la barra. ¿Entiendes? La barra está haciendo una reacción hacia arriba, es decir, está apoyada sobre la barra. En el momento en que la normal empiece a apuntar hacia abajo, es cuando ahora nuestro tornillito va a empezar a actuar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a tener? ¿Okay? La normal entonces va a ser igual a ¿quién? A los 75 newton, que va a ser igual a 1.15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo, menos 1.15 kilogramos por la velocidad al cuadrado Dividido dividido 0,2. el radio, ¿sí? 0.2 metros. Exactamente. Entonces aquí despejo cuánto vale la velocidad. Paso este término negativo y acá voy a ver una particularidad. Ya van a observar que la velocidad va a ser igual a la raíz de 75 newton menos 1.15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado todo esto dividido por 0,2, perdón, todo esto por 0.2 metros. Tengo que agregar el paréntesis acá. Dividido menos 1.15 sería. Va a dar Menos negativo. 1.15, exactamente. Entonces, este término les va a quedar positivo, ¿o no? Claro. Este término les va a quedar positivo. Porque la raíz afecta a todo. O sea, la raíz cuadrada afecta a todo. Si le ponen el menos, ¿la calculadora les da resultado? No. No. Entran en el dominio de lo que se conoce los números imaginarios. ¿Sí? Volvemos a la infancia con los amigos imaginarios. Entonces, no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que he hecho entonces? ¿Qué he supuesto mal a quién? A la normal. ¿El peso? No. Obviamente que no, el peso va siempre hacia abajo. Paso el negativo, cuando
paso este término para este lado. Todo esto pasa a negativo. Paso el 0,2, después multiplicando esto, y también paso el 1,15 con su signo, el negativo. ¿Sí? Entonces, lo que yo he hecho es que he supuesto mal el sentido de la normal, y la normal va hacia abajo. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Un negativo, ¿sí? Así que la normal va con un negativo, menos, y ahora sí me va a quedar un positivo, ¿sí? 3,33. 3,33 metros sobre segundo es la velocidad máxima que va a poder girar, porque a medida que aumente la velocidad voy a empezar a necesitar que el tornillo tire, ¿sí? Cuando la velocidad sea menor, o sea, a un cierto valor, el tornillo no va a trabajar. Cuando pase un cierto valor, cuando esto sea igual que esto, o sea, este término sea igual que este, después de ese valor de velocidad, el tornillo empieza a trabajar. Antes no, ¿sí? Vamos al otro caso, al caso 2. ¿Qué pasa en el caso 2? Vamos a hacer espacio nada más. En el caso 2, ¿qué va a pasar? Obviamente que voy a copiar esto porque es más o menos igual. Con la única diferencia que me quedó todo tan chiquito. Ahora sí. Para el cuerpo 2, ¿qué voy a tener? Que la sumatoria de fuerzas en I es igual a ¿quién? A menos el peso más la normal, pero ahora la aceleración es positiva, ¿sí? Sí. Y la normal la tengo que poner hacia arriba porque si no la masa se cae. ¿Se entiende? La fuerza del tornillo Sí. tiene que ir hacia arriba si no se va a caer. Entonces la particularidad es que acá me va a quedar un positivo. Acá me va a quedar un positivo. Me va a quedar despejando la normal, es decir, la fuerza del tornillo, son los 75 newton que van a ir hacia arriba, que es igual a el peso más la aceleración radial. ¿Sí? O sea, la fuerza. Masa por la velocidad sobre el radio. Entonces acá me va a quedar un más. Acá me va a quedar, perdón, un 75 menos esto. Este lo paso negativo para acá. Y el 1,15 pasa positivo porque está positivo. ¿Sí? Es decir, es lo mismo, solamente que me cambian los signos, sobre todo el de la aceleración radial.
Me da exactamente el mismo valor, entonces. No, porque va un signo menos acá. Acordate que acá el 75 es negativo. Va un negativo ahí. O sea que Entonces el de arriba está mal. El de abajo es el valor que da. El de arriba está mal. estos dos se suman, ¿sí? Negativamente, o sea, se suman y lo dividís por negativo, te queda positivo. Estos dos se suman y acá se restan. ¿Sí? Entonces el de abajo es 3,3 y ese es 3,9, 3,87. 3,87 metros por segundo. Entonces, según la pregunta del libro, ¿dónde va a fallar primero el tornillo? ¿Abajo o arriba? En la parte de abajo. La parte de abajo, es decir, como máximo puedo ir a esta velocidad. En la parte de abajo. Si voy a más velocidad, o sea, si fuera esta velocidad, abajo se me estaría rompiendo. ¿Sí? Bueno, los otros dos puntos ya los hice. ¿Se entendió? Sí. Es decir, en el 664 yo tengo dos resortes en serie que están conectados acá. ¿Sí? Entonces les dice uno después del otro. ¿Sí? Por eso es que se unen así. Donde este va a tener una constante K2 y este va a tener una constante K1. Este se va a estirar un X1 y este se va a estirar un X2 cuando yo le aplico una fuerza F hacia allá. ¿Sí? Les dice que la distancia total de estiramiento, lo que les decía yo, el X total, es igual a X1 más X2. ¿Sí? Se suman los dos X. Y les dice que además cada resorte debe ejercer la misma fuerza. ¿Saben por qué? Porque puedo decir que la fuerza del resorte 1 y la fuerza del resorte 2 van a ser iguales. ¿Ustedes qué piensan? No, vamos a acción y reacción, leyes de Newton. Porque están conectados entre sí. Y uno va a ejercer la fuerza sobre el otro. ¿Y qué tiene eso? Perdón, justo me estaban mandando un mensaje por el parcial del sábado. Bien, lo que les decía. ¿Por qué las fuerzas del resorte van a ser iguales? Vamos a un sistema. Diagrama de cuerpo libre. Un cuerpo, dos cuerpos. ¿Sí? F. Si dibujo el resorte 1, ¿qué tengo aplicado acá? La fuerza F. ¿Sí? Sí, Y sobre este punto, ¿qué tengo? La fuerza del resorte 2, ¿o no? claro. Acción y reacción. La fuerza de este sobre este y la fuerza de este sobre este. Y si yo dibujo el resorte 2, ¿qué voy a tener?
la fuerza F, el 2, y aquí voy a tener la fuerza del resorte 1, ¿o no? Claro. Entonces, si hago esto tiene que estar en equilibrio, la fuerza del resorte 1 es igual a la fuerza. Y si hago el equilibrio del cuerpo 1, la fuerza del resorte 2 es igual a F. ¿Se entiende? Por lo tanto, Sí. la fuerza del resorte 1 y la fuerza del resorte 2 en serie son iguales, por el principio de acción y reacción. Yo le aplico una fuerza F al resorte 1, el resorte 1 va a ejercer una fuerza igual y sentido contrario acá. ¿Sí? Luego, en el contacto de los dos, uno va a hacer una fuerza hacia arriba y el otro hacia abajo, acción y reacción, y aquí abajo va a pasar lo mismo. Por lo tanto, puedo asegurar que la fuerza del resorte 1 es igual a la fuerza del resorte 2. ¿Se entiende? Lo único que va a variar ahí vendría siendo, Los acorde a delta cada L. coeficiente del resorte, va a variar la distancia que se estiran, exacto. Ujú. Exactamente. Para producir la misma fuerza. Bien. Entonces, usando esta ecuación, voy a borrar ahora todo. Voy a borrar esto. ¿Qué digo? Que el X total, acuérdense que la fuerza del resorte es igual a ¿quién? Acá por X, ¿o no? Claro. Por lo tanto, X es igual a ¿quién? A la fuerza del A la fuerza del resorte resorte dividido sobre K. el coeficiente. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta ecuación, ¿qué es lo que voy a hacer? En la ecuación de los X, yo voy a tener que el X total va a ser igual a la fuerza la F, la fuerza total. Acuérdense que el X total es como si esto yo lo viera, como si fuese todo esto fuera un resorte, una caja, ¿sí? O sea, yo agarro dos resortes, cuando yo estiro, si bien yo veo dos resortes, pero lo que va a pasar es que se van a comportar como uno, ¿sí? Entonces lo que quiero calcular es cuánto vale la constante de este resorte combinado, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la fuerza F, la total, sobre el K equivalente sería de los dos resortes, es igual a ¿quién? A X1, que es igual a la fuerza del resorte 1, sobre K1, ¿o no? ¿Sí? Fuerza del resorte 1 sobre K1, más la fuerza del resorte 2 dividido K2, ¿sí? X2 es igual a la fuerza del resorte 2 sobre K2. X1 es la fuerza del resorte 1 sobre K1. Y la fuerza F, o sea, lo que yo le estoy aplicando es igual, sobre el K equivalente es la suma de los K, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Entonces, como yo tengo que, ¿cómo son las fuerzas? Iguales. Iguales. Acá entonces me faltó agregarle que es igual a F. Si saco factor común a esta ecuación, yo voy a tener que es F por 1, ¿sí? Y como las fuerzas son iguales, ¿qué va a pasar? Esta con esta se van a eliminar, ¿o no? Entonces le queda esta ecuación, el 1 equivalente, o el efectivo, el total, es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. ¿Sí?
¿Se entendió hasta ahí? Sí. Y el 63, si quieren verlo, dos resortes que trabajan en paralelo. Este, ya que tenemos el dibujito. Yo aquí voy a tener aplicada la fuerza F. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que aquí la que yo sé que van a ser iguales cuando se estiren es ¿quién? Como les dice, resorte en paralelo. Los dos resortes están en paralelos. Estos les dice que están conectados entre sus extremos. Y les dice, es posible pensar que en esta combinación es una combinación de un solo resorte. La constante de la fuerza del resorte individual equivalente se denomina constante de fuerza efectiva. Y les dice, demuestre que la constante efectiva es la suma de ambas. Generalice este resultado para n resortes en paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo estiro el resorte, cuando yo le aplique la fuerza F, yo estoy midiendo longitud no estirada, longitud estirada, me va a decir que esto se estiró, un X, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Que a diferencia de recién, el X total es igual al X1 más, y es igual, perdón, al X2. Es decir, son iguales. Lo que se va a estirar cuando yo le aplique la fuerza F, estos dos se van a estirar lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero lo que yo no puedo asegurar es que la fuerza del resorte 1 va a ser distinta de la fuerza del resorte 2. Es decir, que la fuerza del resorte, la fuerza equivalente, F, va a ser igual a la fuerza del resorte 1 más la fuerza del resorte 2. ¿Sí? Porque ahora la fuerza se va a dividir en ambos resortes. ¿Sí? Van a trabajar. Imagínense ustedes dos personas y arriba están tirando algo. ¿Sí? Por lo tanto, cada una va a ser una fuerza distinta. Ahora, lo que se va a mover hacia arriba, ambos va a ser lo mismo. Es decir, los dos van a ser fuerzas distintas, pero se van a estirar lo mismo. Entonces, ¿qué digo? Como la fuerza del resorte es igual a K por X, ¿qué voy a tener? Esto es el K equivalente por el X total, que va a ser igual al K1 por X1 más K2 por X2. ¿Sí? Pero como además los X son iguales, ¿qué va a pasar? Que los voy a poder tachar porque son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, los puedo eliminar. Y me queda que el K equivalente es igual a la suma de los K. Cuando están en paralelo. Cuando están en serie, trabajan de esta manera, y cuando están en paralelo, trabajan de esta manera. ¿Sí?
Bien. Vamos a ver el 714 de un péndulo donde dice una piedrita de 120 gramos atada a un hilo sin masa de 80 centímetros de longitud, formando un péndulo que oscila un ángulo de 45 grados. La resistencia al aire es despreciable. ¿Qué rapidez tiene la piedra cuando el hilo pasa por la posición vertical, abajo? ¿Qué tensión hay en el hilo cuando el ángulo es de 45 grados? Y cuando pasa con la vertical. ¿Sí? Vamos a dibujar. Circunferencia. Vamos a poner el sistema de referencia. X. Y. Y les dice que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Sí? Les dice que el radio es igual a 0.8 metros. Y tienen 3 estados. ¿Sí? ¿Dónde? Perdón, vamos a hacer algo más sencillo. Voy a poner el X acá abajo. ¿Sí? Para la parte A, para que no quede positivo nada más. Entonces, aquí yo tengo una altura h. Aquí, como es la altura máxima, la velocidad va a ser 0. Y aquí yo voy a tener que la velocidad va a ser máxima. Y velocidad igual a 0. Aquí. Aquí también tengo 45 grados. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué decimos? Estado 1, estado 2, ¿sí? Donde, ¿qué tengo? Que la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. Sí, porque no hay fricción con el No aire. hay fricción. Energía en 1 es igual a K1 más U1 igual a K2 más U2, ¿o no? Ok, ¿sí? Entonces yo tengo energía cinética en el punto 1. ¿Tengo? No. Entonces a mí lo único que me queda que UG1 es igual a ¿quién? Energía potencial en 2. ¿Tengo?
Si acá tengo el X, no, aquí es igual a K2, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? AM por G, por H o por I, si quieren hablar lo mismo, igual a 1/2 por la masa por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto va a valer I? Perdón. I es igual a ¿quién? 0.8 metros menos 0.8 por el coseno de 45 grados, ¿sí? Es decir, cuidado con suponer que es la mitad. Y, ¿qué es esto? Es igual a la longitud total, que son los 0,8, menos esta distancia. Esta distancia. Que esta distancia vale 0,8 por el coseno de 45 grados, ¿sí? O por el seno, lo mismo. ¿Cuánto les da ahí? $0,23. ¿0,57 o 0,23? Le faltó restarle al 0,8 el 57, por eso. Ah, bien. Entonces, ¿qué me queda? 0.12 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 0.23 metros. Lo hago acá abajo porque si no me va a caber. Es igual a ¿quién? A 1/2 por 0.12 kilogramos por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces de acá pueden despejar cuánto vale la velocidad 2. A la raíz de, no sé cuánto les da energéticamente eso. $12,12 la velocidad. Bien. O sea, le queda la raíz de todo esto. Todo eso por 2 dividido 0.12, ¿sí? Eso les da 2.12 metros sobre segundo. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien?
Luego vamos al punto B, que les dice qué tensión hay en el hilo cuando el ángulo es de 45 grados. Bien. Si hago el diagrama de cuerpo libre, ¿quiénes están actuando cuando está acá? ¿El peso o no? Sí, ¿Y la tensión o no? claro. Y no tengo más nada. ¿Aceleración radial tengo? En ese punto, no. Me parece que no. Por No, la porque velocidad cero. la velocidad es cero. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo lo que voy a hacer, que esto lo hicimos también, ahora que me estoy acordando. Voy a descomponer el peso en una normal y en una paralela al radio acá, ¿sí? Es decir, voy a tener un, como hacíamos con el plano inclinado, un WX, ¿sí? Y un WI. Voy a suponer un sistema donde este es un I y ahí tengo X, ¿sí? Y ahí tengo X. Si hago, mi amigo Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a ¿quién? ¿A WX o no? ¿Tengo algo más en esta dirección? No. No. Es igual entonces a la masa por AX. Fíjense que aquí la aceleración, tengo una aceleración, obviamente, porque si no se quedaría quieto. Y después hago sumatoria de fuerzas en I, este I, el inclinado, que es igual a ¿quién? A la tensión menos WI, igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo aceleración radial, está quieto, en ese instante, en esa foto está quieto, ¿sí? Entonces la tensión es igual a WI, que es igual entonces a M por G por el coseno de 45 grados. Es lo mismo, seno, coseno, en este caso es lo mismo. Este ángulo, ¿sí? Este ángulo, no. ¿Se entendió? Y ahora, cuando voy a la parte 2, ¿qué tengo? La tensión, tengo el W, y tengo algo más. ¿Me falta algo más a esto? No, no sabría decir. ¿Hay aceleración o no hay aceleración? Y ahí tampoco. ¿No? ¿Qué hay acá? ¿Velocidad o no? Y si hay velocidad, ¿qué hay?
aceleración radial. ¿Sí? Acá era 0 porque la velocidad es 0, ahí está quieto. Un instante. En cambio acá no está quieto, está con la velocidad máxima, así que tengo la aceleración radial. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Que la sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y no tengo nada. Sumatoria de fuerzas en Y igual a ¿quién? A menos W más la tensión igual a M por A radial, ¿o no? Positiva la aceleración radial. Es decir, que la tensión es igual a ¿quién? A M por G más M por la velocidad radial, la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿o no? ¿A quién se parece? Al de las pelotitas. Al de las pelotitas, ¿o no? Es decir, que acá directamente van a despejar a 0.12 por 9.8 por, más, perdón, 0.12 por 2.12 al cuadrado dividido 0.8, ¿sí? Es decir, que la tensión ahí abajo va a ser más grande que el peso, porque se le suma la fuerza además de la aceleración radial. ¿Cuánto les da? $2.12 Newton, ¿sí? $14, perdón. ¿Estamos? Sí. El 774, entonces, tenemos el paquete de 2 kilogramos que se suelta de esta altura. Y está a 4 metros, fíjense, de distancia. No está en altura, sino que está de distancia hasta el resorte. Es decir, que este es mi punto 1. Este le voy a llamar mi punto 2. Y cuando el resorte, es decir, la caja, se quede quieta, no sé cuánto, le voy a llamar mi estado 3. ¿Sí?
Luego vamos al último, que es la altura máxima, que va a ser el estado 4, pero por ahora no me interesa. ¿Sí? Pero una de las claves para hacer estos ejercicios es que entiendan esto. Definir las fotos. El ejercicio les dice, parte de esta altura. El punto A les dice qué rapidez tiene justo antes de tocar el resorte, es decir, el estado 2. El punto B les dice cuál es la compresión máxima, es decir, cuando el paquete se detiene, es decir, velocidad 0. Es decir, voy a estar en el estado 3. ¿Sí? Y después voy a ver el estado 4, pero va a ser parecido al estado 3. Entonces, ¿qué digo? Empiezo por el principio. La energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. No, porque hay fricción. Exactamente. No, porque hay fricción. Primero que nada, ¿qué tengo que definir? Un punto de referencia, ¿o no? Sí. Donde lo coloque es lo mismo, ¿sí? Como no sé qué altura, cuánto se va a comprimir, yo no sé que, no puedo tomar el piso porque no sé qué altura tengo hasta allá. Entonces yo tengo dos opciones. O tomo esta altura, esto, como inicio, o tomo cuando el resorte, o el resorte. Son las únicas dos puntos que conozco de energía potencial, ¿sí? Lo demás no tengo idea. Vamos a ponerlo acá. El X, ¿sí? Va a estar acá el 0. El 0 lo vamos a ubicar en el estado 2, ¿sí? Y acá voy a tener el estado 2. Acá voy a tener el estado 1. Y aquí voy a tener el estado 3. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Entonces, yo necesito hallar cuánto vale esta altura ahí. Y 1, ¿sí? Y 1. ¿Por qué? Porque como mi ecuación esta no es así, yo tengo que el W de otras más E1 es igual a E2. Entonces, ¿qué tengo? El W de otras va a ser igual a FK por, perdón, menos FK por 4 metros. Más U G1 más U elástico 1 más K1 es igual a U G2 más U elástico 2 más K2. ¿Sí? Esa sería la fórmula más completa. Entonces empecemos a tachar lo que no corresponde. Energía elástica, tengo acá arriba en el punto 1. En el punto 1 no. No, no existe. Entonces esto desaparece. Perdón, este no, este desaparece. Se está moviendo si dice se suelta, quiere decir que estaba quieto. En ¿Tengo reposo, así energía que no. cinemática Cinética acá? no. 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 Es decir, que lo único que me queda es energía potencial. En 2, ¿qué voy a tener? Potencial gravitatoria. Si acá he puesto el X, No. no. Elástica, En el 2, no, todavía no. tampoco, todavía no toca el resorte. Solo cinemática. Me queda cinemática, ¿sí? Lo único que me queda hallar a mí, cálculo aparte, cálculo auxiliar, por aquí lo vamos a hacer,
tengo el plano inclinado y tengo la caja. ¿Sí? ¿Y ese hallar cuánto vale? FK. Que es igual a ¿quién? A la normal por MUK. Cuidado con usar el estático, porque no corresponde. Se está moviendo, ¿sí? ¿Y cuánto va a valer la normal? Fíjense que este ejercicio me contempla todo lo que tenía de mis leyes de Newton. Voy a tener el WI, la normal y el WX, ¿sí? Entonces la normal es igual a WI, ¿sí? Que es igual a ¿quién? Si aquí yo tengo 53 grados, aquí yo voy a tener los 53 grados, ¿sí? Es decir, que va a ser igual la normal a 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo por el coseno de 53.1 grados, ¿sí? ¿Se entiende? WI, perdón. ¿Hasta ahí estamos? Lo pongo acá arriba, si no, no se ve. Es decir, que FK, ¿cuánto les da? Perdón, la normal, entonces, les da 11.77 newton. Por lo tanto, FK va a ser igual a 0.2 por 11.77 newton. $2.35 newton. Entonces ahora sí, necesito este cálculo auxiliar para poder completar mi fórmula. Es una de las cosas más complicadas, digamos. Entonces, ¿qué tengo? Que menos 2.35 newton por 4 metros más 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por I1, que I1 va a valer ¿cuánto? Otro cálculo auxiliar acá arriba. I1 es igual a 4 metros por el seno de 53.1 grados, ¿sí? ¿Cuánto les da I1? Bien, 3.2 metros. Entonces ahora vuelvo acá por 3.2 metros, que es igual a 1 medio por 2
kilogramos por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que es lo mismo que recién. Digo que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de todo eso. Todo eso, ¿por qué? Porque 2 por 1/2 me va a quedar 1, ¿sí? ¿Cuánto les queda eso? No sé. 7.3, ¿puede ser? 7.3 metros sobre segundo. Bien, ya obtuve el punto A. Vamos al punto B. ¿Cuál es la compresión máxima del resorte? Vamos al apartado B. E2 es igual a E3. Va a seguir con el coeficiente de fricción, así que no. No, exactamente. Entonces necesito W de otras más E2 es igual a E3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Menos FK por X. Voy a llamar X a este pedacito que tengo acá. ¿Sí? Lo que se comprimió acá. ¿Sí? ¿Está claro? Ese pedacito, desde que se comprimió, le voy a llamar X. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos FK por X más, ¿quién? UG2 más U elástico 2 más K2 es igual a UG3 más U elástico 3 más K3. ¿Sí? Entonces otra vez vamos a tachar lo que nos corresponde. En 2 yo no tenía cinemática, lo sigo cumpliendo. Elástico tampoco tenía. Solamente me queda K2. ¿Potencial en 3 tengo? Sí, pero negativo sería. Tengo. ¿Elástica tengo? Sí. Sí. ¿Cinemática? No. No. Entonces ahora lo que yo necesito hallar es ¿quién? Uy, muy grande. La distancia que recorrió. No, más allá de eso necesito hallar a I3. ¿Sí? Esa I3 necesito hallar. ¿Sí? Entonces, I3 va a valer igual a ¿quién? A X por el seno de 53.1 grados, ¿o no? ¿Sí o no? Esta altura es esto por el ángulo este, ¿sí? Perdón, esta altura por este ángulo que está acá, ¿sí? ¿Cuánto les da? No sé, en realidad no les da, tengo que agregarle. Entonces yo ya sé cuánto vale I3.
¿Por qué? Porque aquí ahora me va a quedar una función cuadrática. Paso a explicar. Me va a quedar menos 2.35 newton por x más 1/2 por 2 kilogramos por, suponiendo que está bien, no sé si les ha dado 7.3 metros sobre segundo al cuadrado, es igual a ¿quién? A 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo por I3, lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? X por el seno de 53.1 grados, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Reemplacé I3. Más 1/2 por la constante del resorte, que era de 120 newton sobre metro, por x al cuadrado, ¿o no? Es reemplazado. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Les va a quedar, fíjense, una ecuación cuadrática, ¿sí? Van a tener un término independiente de la energía en 2, el trabajo de la fuerza de fricción no sé, pero acá está ubicado, ¿sí? Y puedo calcular, acá tengo otro valor, con el x a la 1, y tengo el valor de x cuadrático, ¿sí? ¿Cuánto les da x? Les va a quedar. Perdón, y acá un error mío es que esto es negativo, porque el I3 es negativo, ¿sí? El I3 es negativo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me va a quedar? 60 x al cuadrado menos, perdón, sería, sí,
menos este término. Te voy a copiar el de arriba, pero vamos a simplificar. Paso este término para el otro lado positivo, ¿sí? Me queda positivo. Entonces junto las x, ¿sí? Este término les queda menos 15.67x por x más 60 por x al cuadrado, ¿sí? Es decir, que estos dos términos yo los puedo agrupar porque están con el x a la 1. Así que les queda 1567 les va a quedar entonces la cuadrática de 60 por x al cuadrado menos 13.32 por x menos, no sé cuánto les da este término. Les queda de 53.29 joules, ¿sí? Así que lo paso para acá como un negativo. 53.29 igual a 0. ¿Cuánto le dan las raíces de esa ecuación? Es decir que la raíz, aquí entonces, el x es igual entonces a 1.06 metros. ¿Se entendió? Y luego el punto C es lo mismo, solamente que ahora lo que voy a hacer es imaginar, voy a borrar todo esto, voy a borrar este lío que hice acá. Voy a borrar esto y voy a imaginar, bueno, ya calculé y sé dónde estoy, ¿sí? La caja está acá. ¿Sí? Entonces yo ya sé que se comprimió 1.06 metros, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer, acá me queda un resto de energía, que es a este término, el 60, no, ¿cuánto era? 53,29 joules, menos esta energía, es lo que me queda el resto en 3, ¿sí?
Entonces yo ahora voy a imaginar cuando llego al punto 4, ¿sí? Así que voy a calcular una distancia D, ¿sí? Una distancia D que se va a mover hacia allá, ¿sí? Es decir, este es el punto 4. Entonces tengo el punto 4, ¿sí? E4 va a ser igual a E3. No, ¿por qué? Porque voy a tener las fricciones. Voy a tener el W de otras más E4, ¿sí? Entonces me va a quedar menos FK por D más E4. Y esto va a ser igual a E3, perdón. E3 es igual a E4, perdón. Acá. Entonces E3. E4, entonces me va a quedar a U elástico 3 más UG3, ¿sí? Es igual a UG4 más K4 más U elástico 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El U elástico 4 no tengo, y energía cinemática tampoco es 0, porque llegó al punto final, ¿sí? Es decir, que voy a tener una altura I4, ¿sí? Una altura I4, ¿sí? Que I4 es igual a D, ¿sí? Va a ser igual a D menos 1.06, ¿sí? Esta distancia, porque esta altura ya está contemplada en UG3, el I4 es esto, por el seno de 53.1 grados, ¿sí? Entonces acá les va a quedar esta fórmula, si la sigo para acá, 2.35 newton por D más 1/2 por 120 por 1.06 al cuadrado menos 2 por 9.8 por 1.06 por el seno de 53.1 grados y esto es igual a 2 por 9.8 por I4, ¿sí? De menos 1.06 por el seno de 53.1 grados, ¿sí? Y acá despejan la distancia de que es cuánto se acercó desde el punto de compresión hasta la masa, ¿sí? Y ahí estaría resuelto uno de los ejercicios más completos de la unidad 7.